Buenas tardes, nosotros vamos a hablar sobre el análisis de vibración. Mi compañero Luis les va a dar una pequeña introducción. En su forma más sencilla, una vibración se puede considerar como la oscilación o el movimiento repetitivo de un objeto alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es la que llegará cuando la fuerza actúa sobre el que se hace. Este tipo de vibración se llama vibración de cuerpo entero, lo que quiere decir que todas las partes del cuerpo se mueven juntas en la misma dirección y en cualquier momento. El movimiento vibratorio de un cuerpo entero se puede describir completamente como una combinación de movimientos individuales de 6 tipos diferentes. Esos son los siguientes. 3 son de direcciones ortogonales, X, Y y Z, y rotaciones alrededor de los ejes X, Y y Z. Cualquier movimiento completo que el cuerpo pueda presentar se puede descomponer en una combinación de esos movimientos. De un tal cuerpo se dice que posee 6 grados de libertad. Por ejemplo, un barco se puede mover desde adelante hacia atrás de forma ondular, de abajo hacia arriba y de babor a tribor. También se puede rodar en sentido de la longitud, girar alrededor del eje vertical, colear, como se puede llamar coloquialmente, y girar alrededor del eje a tribor. Supongamos que un objeto le impide el movimiento en cualquier dirección, excepto una. Por ejemplo, un péndulo de un reloj solamente se puede mover en un plano. Por eso se le dice que es un sistema con un grado único de libertad. Por ejemplo, de un sistema de un grado de libertad es un elevador, se mueve hacia arriba y hacia abajo en el cubo del elevador solamente. La vibración de un cuerpo es causada por una fuerza de excitación. Esta fuerza se puede aplicar extremadamente al objeto o puede tener su fuerza origen dentro del objeto. Más adelante veremos que la proporción de frecuencia y el origen de magnitud de la vibración de un objeto están completamente determinados por la fuerza de excitación, su dirección y frecuencia. Esa es la razón por que un análisis de vibración puede determinar las fuerzas de excitación actuando en una máquina. Esas fuerzas dependen del estado de la máquina enteramente y el conocimiento de sus características e interacciones que permite el diagnóstico de un problema de una máquina. Consideraciones acerca de la energía y la fuerza para producir una vibración. Se requiere energía y en el caso de vibración de máquina, esa energía viene de la fuente de poder hacia la máquina. La fuente de energía puede ser la línea de corriente alterna, un motor a combustión interna, vapor accionando a una turbina, etc. Energía se define como una fuerza multiplicada por la distancia sobre la fuerza que actúa, y la unidad internacional de energía es el julio. Un julio de energía es el equivalente de un newton de fuerza, actuando sobre una distancia de 1 metro. El concepto físico de trabajo es similar a el de energía y las unidades que se usan para medir el trabajo son las mismas que se usan para medir la energía. La cantidad de energía que se presenta en la vibración de la máquina misma por lo general no es tan grande comparada a la energía requerida para activar la máquina para su tarea asignada. Estructuras mecánicas. Cuando analizamos la vibración de una máquina, que es un sistema mecánico más o menos complejo, es útil considerar las fuentes de la energía de vibración y las rutas de la máquina que sigue esta energía. Energía siempre se mueve o fluye de la fuente de vibración hacia el punto de absorción, donde se transforma en calor. En algunos casos esos pueden ser una ruta muy corta, pero en otras situaciones es posible que la energía viaje largas distancias antes de ser absorbida. La más grande absorbadora de energía es la fricción, que puede ser fricción deslizadora o fricción viscosa. La fricción deslizadora tiene su origen en el movimiento relativo de las partes de la máquina, y un ejemplo de fricción viscosa es la película de aceite en un rodamiento con gorrón. Historia del análisis de vibración y su uso en el mantenimiento de maquinaria.
El primero analizador de vibración fue el cerebro humano, combinado con los sentidos del oído y el tacto, y todavía es uno de los mejores cuando el sujeto está bien entrenado. Muchos operadores de máquinas y gente de mantenimiento son capaces de diagnosticar problemas de máquinas por el tacto o por el uso de su fiel mango de escoba o desarmador para transmitir el sonido del rodamiento al oído. El mecanismo del oído humano es extremadamente apto para reconocer patrones y muchas veces es capaz de reconocer las firmas distintivas causadas por un defecto tal como una astilla en el anillo del rodamiento con bolas. Los primeros medidores de vibración fueron introducidos en los años 1950. En los años 1970 vieron la llegada de la computadora personal y el procesador de las señales digitales que lleva al analizador TRF, y eso posibilitó el cálculo. En los años 1980 vieron la explotación del microprocesador en un único chip de silicón. Aspectos prácticos en la medición de vibración. 1. Ubicación de los puntos de prueba. En general es deseable colocar el transductor de prueba lo más cerca posible del rodamiento con metal sólido entre el rodamiento y el sensor. Orientación de los sensores de vibración. En cualquier programa de monitoreo de máquinas, el hecho de que los datos sean recopilados de manera exactamente igual cada vez que se hace una medición es extremadamente importante. Otro, medición tridimensionales. Para ayudar en la determinación de problemas de máquinas es muy útil obtener datos de vibración de cada punto de medición en 3 direcciones. Esas direcciones se llaman axial, radial y tangencial. Otro, parámetros de medición de vibración. Tal como lo vimos en el capítulo Introducción a la vibración, es posible examinar la misma señal de vibración en términos de aceleración, velocidad y desplazamiento. Frecuencias forzadas. El valor de análisis de vibraciones de máquina está basado en el hecho de que elementos específicos en las partes rotativas de cualquier máquina producirán fuerzas en la máquina, que causarán vibraciones a frecuencias específicas. Una de las más importantes frecuencias forzadas son las RPM de la flecha, y eso proviene del hecho de que cualquier rotor siempre presenta una cierta cantidad de desbalanceo residual. Esto imparte una fuerza centrífuga radial en los rodamientos y causa la vibración de la estructura a la frecuencia fundamental.